11 en punto de la mañana. Y estás escuchando Bancate ese efecto en FM Boedo. Y Hermes hizo una denuncia en el chat de YouTube que dice: a mí lo que me deja sin palabras es el mate con azúcar de Sergio. Pero no le pones azúcar. No sé de dónde inventó. ¿Qué es esta fake news? Hermes se sumó a la fake news de... Hermes, mirá, a vos te digo. No me difames así. Las noticias mienten. Exactamente. Decime dónde viste algo que parezca azúcar, más allá de los bizcochitos, porque, claro, ¿qué hice? Le agarré un bizcochito, mirá, agarré el bizcochito y le puse adentro el mate. No entiendo. No lo hagas calentar a Sergio, ¿De qué que hablamos? viene de perder un partido de básquetbol. Ayer perdí, viejo. Me sacaron por 5 faltas. ¿Te das cuenta? ¿Y vos me bocoteás al aire? No. Primer plano de ese mate pide. O sea, ¿quiere pruebas? No, la sigue. Claro, sí. No tiene acá está azúcar. El mate, acá es mi hincha de Racing, el mate. No con mi remera que es roja, pero bueno. Hermano. Si te ven, ¿Dónde está el azúcar? Mirá, me acerco. ¿Dónde? Ahí no hay, en ¿Dónde? ese mate no hay azúcar, claramente no hay azúcar. Así, ¿está bien? Ahí Gracias, querés. señor. igual no barriemos a los que le ponen azúcar al mate, pobres, che. Les falta gusto, no se anda al paladar. No, yo respeto el Quiero aclarar que me voy azúcar, a comer no el así bizcochito, el edulcorante. No, edulcorante O me muero. stevia. No, me muero. Me mato. Me directamente. muero si le pones edulcorante. Pero bueno. Ay, Juanfri te dije: Sergio, sos demasiado dulce. Tal vez por eso Me gusta Hermes que lo te digas dijo- del otro lado del vidrio. Está del otro lado, sí, está acá al lado Juanfri, pero me encanta que... ahí está. En un ratito ya vamos a estar con Juanfri Navarro. Pero ahora toca datita musical. Sí, vieron que les comenté que Sí. este año muchos discos cumplían 50 años o 25, cosas muy importantes para Sí. celebrar. ¿Por qué se celebran los aniversarios? Algún día alguien lo explicará, no voy a hacer yo. Pero bueno, 50 años... ya hablamos la semana pasada de Dark Side of the Moon, que había salido el 1 de marzo en Estados Unidos y el 24 de marzo en Inglaterra. Y hoy toca otra banda británica, otra de mis bandas favoritas del mundo mundial. Estamos hablando de Led Zeppelin, ¿sí? Que cumple 50 años de su disco House of the Holy, ¿sí? No sé si lo han escuchado este disco. Sí, te voy a preguntar algo. ¿Cuál es Sí. el disco Led Zeppelin que lo llevan a la fama? El primero. ¿El primero? Sí, no, Led Zeppelin. Pasa que si nos remontamos a la prehistoria de Led Zeppelin, Claro. sí, son como músicos que venían de otras bandas, ¿sí? Ok. Principalmente Jimmy Page venía de The Yardbirds, que ya era una banda medio consagrada en Inglaterra, en Estados Unidos. Ya los tenían conocidos, Claro. masticados, ya. Claro, The Yardbirds fue medio un semillero, porque ahí salió Eric Clapton, Jeff Beck, que es como... salieron muy grosos. Armaron la banda, la idea de Robert Plant, de Jimmy Page, era continuar con The Yardbirds, con nuevos integrantes. Al darse cuenta que iba a cambiar toda la banda básicamente, decide armar una nueva banda llamada Led Zeppelin. Sacan Led Zeppelin 1 con un sonido hiper crudo y rockero que en esa época, en los 70, no existía tanto, que tenía quizás a Deep Purple como contracara o sonidos un poco más ahí. Quizás la primera etapa de Black Sabbath, pero era mucho más metalero Claro. que esto. Y lo que tenía Led Zeppelin que me quedaba mucha psicodelia en su música, que había como dos bandos, tenías el psicodélico y el Pesado. hard rockero, claro, y Zeppelin se encargó de mezclarlo. Así que desde el principio Zeppelin le fue bien, ¿sí? No hubo mucha duda en que eran Bien. muy grosos. Sacaron Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4, que fueron los 4 emblemas de Led Zeppelin, y hay un quiebre musical entre Led Zeppelin 4, que es el anterior, y este que es House of the Holy. Es uno de esos discos, recién hablamos fuera del aire con Euge, que cuando empezás a escuchar Led Zeppelin no es el primero que agarras. ¿Sí? Ok, ¿no? No. Siempre agarrás por Zeppelin 4, que es el más conocido, el más vendido, el que trae Starway to Heaven. Vas al 3, al 2, al 1. Perdón, ese es el que tiene como los signitos, Sí, los simbolitos. Los cuatro símbolos, Eso. sí. Ahí va. Exactamente. Y después empezás a caer en lo que son el resto de los discos del Zeppelin, que son House of the Holy, Physical Graffiti y Presence, ¿no? Hay un quiebre muy fuerte en el sonido y en el estilo de música de Led Zeppelin para ese entonces. Año 73, el 28 de marzo del 73 sale este disco a la venta. Se grabó mayormente en el 72, en un montón de estudios se grabaron, ¿sí? Era una época en que quizás les costaba un poco más a los Zeppelin quedarse quietos porque vivían de gira, entonces el disco fue llevándose a diferentes lados y fue grabándose en diferentes lados, ¿sí? Fue el primer disco del Zeppelin en que implementan de lleno también sintetizadores, teclados, pianos, donde hay un sonido mucho más presente de ese tipo de instrumentos, no tanto, bueno, obviamente la guitarra de Jimmy Page es icónica, pero bueno, John Paul Jones, el bajista, era buen tecladista también, entonces empezó a meter Empiezan ahí... a jugar. Sí, empiezan Sí. a jugar, es un disco, al principio se le llamó medio experimental.
Hoy en día, a Ni en 50 años... Ni en pedo lo categorizas como Claro, experimental. si bien es un disco experimental, comúnmente experimental se le dice a los discos que no le gustan a la gente de una banda, no sé. Cuando te dicen, sí, no sé, es un disco medio experimental. Es que cuando no sabes bien cómo encerrarlo en que son, bueno, son ruidos extra, como experimental, listo. Por eso, es como, bueno, en verdad no. Con el tiempo este disco fue cobrando mucha relevancia. De hecho, las críticas al principio iban entre, es un buen disco, no es lo que venían haciendo, ¿no? Y tienen sentido, no era lo que venían haciendo. Pero sin duda terminó creciendo un montón y siendo un discazo a lo largo a lo que fue corriendo el tiempo. En esa época, en varias entrevistas, Rolling Stone, por ejemplo, le dijo Jimmy Page le dijo a la revista Rolling Stone que habían hecho un álbum con mucha paciencia porque no había presión de tiempo. Y era raro que una discográfica no te presione con el tiempo en los 70, Era como ellos sacaban un disco todos los días, si podés. Recordemos, los Beatles sacaban un disco por año y hasta 2 discos por año. Pink Floyd hasta Dark Side of the Moon también sacaba un disco por año. Los Rolling Stones sacaban un disco por año. ¿Y ellos cuánto tardaron? Y este disco salió en el 73 y si no me equivoco Led Zeppelin 4 había salido en el 71. Sí. Ahí va. Sí. Es el primer disco con nombre, ¿no? ¿También? Claro, es el primer disco con nombre, sí. Zeppelin siempre los 4 primeros se llaman 1, 2, 3 y 4, no porque tengan el 1, el 2, el 3, el 4, sino porque todos decían Led Zeppelin nada más. O no decían nada. O nada. Incluso. Claro, o nada. Entonces era, bueno, se les fue poniendo históricamente Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, en base a esto es que Jimmy Page explica en la entrevista que lo pudieron hacer con mucha paciencia y por eso jugaron un poco a experimentar con sonidos nuevos. ¿Sí? Como dijeron, bueno, hay como cosas para hacer, ya que no hay apuro, aprovechemos. Si nos metemos un poquito de lleno en la historia de las canciones, ¿sí? No voy a meterme en una por una, porque son un montón. Vamos a encontrar que uno de los temas que son más oscuros y más, pero no por eso menos lindos, que es No Quarter, que es un tema hermoso, que mira, acá empieza con un teclado justo con un sintetizador. Es hermoso. Hay un problema con este tema, con este disco, que la mayoría de los temas duran 7 minutos, ¿viste? Sí, bueno. Pero valen la pena cada uno. Como bizcochito, ¿no? Que cuando duraba 1.50. Pero bueno, hay una versión, y acá me pongo un poco, me hubiese gustado que esté a gusto también, porque las letras de Zeppelin siempre fueron muy particulares, ¿no? Y en este disco se dice que este tema no cuarto, por ejemplo, se refiere al Señor de los Anillos. ¿Y por qué es esencial o relevante? Porque no es la primera vez que Zeppelin le hace referencia al Señor de los Anillos, ¿sí? Nosotros lo conocimos al Señor de los Anillos en el 99, 2000, cuando se ven las películas. Claro. El libro salió muchísimos 100 años antes de eso y tuvo mucha influencia en la música británica. Mira, no tenía ese dato. Sí, de hecho, Led Zeppelin, hay un tema en el disco Led Zeppelin 4 que se llama The Battle of Evermore, que es una batalla del libro del Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿Y por qué voy a esto? Porque esto trajo un poco a Robert Plant a experimentar y investigar un poquito más allá de las letras y dejar de hablar quizás de amor y cosas de esas, y se empieza a meter con el ocultismo. Este es el año quiebre, dicen, de Robert Plant en su relación con el ocultismo. Se sabe, las buenas o malas lenguas, depende como lo quieras ver, que Robert Plant a partir del 71-72 empieza a leer mucho ocultismo, empieza a leer mucho Crowler, que era un ocultista, a punto tal que compra una casa donde él vivía. ¿Sí? Fan nivel Dios. Fan nivel Dios. Un montón. Después de eso, y algún día, este tema aparte para cerrar en otra época, a partir de la compra de esa casa en el 75, a Robert Plant le empiezan a suceder muchas tragedias. ¿Sí? Nivel que en el 79 fallece su hijo. ¿Sí? A ese nivel de tragedias, él apenas compra la casa, a los 2 meses tiene un accidente en auto que obliga a suspender toda una gira de Zeppelin y posponerla 4 meses. Y si uno empieza a ver las letras de Zeppelin desde este disco hacia lo que vino después, se vuelven mucho más oscuras. El sonido de Zeppelin se pone mucho más oscuro también después de este disco. Entonces no es raro que vaya incluyendo cada vez más cosas de Sauron, de Saruman, o sea, de esa parte oscura del Señor de los Anillos, y que ese ha sido el puntapié de Robert Plant para meterse en el ocultismo. Por eso que me parecía algo interesante analizar un poco el North Quarter, además que es un tema hermoso, por Dios, escuchemos. Es el sonido Zeppelin de los 70, esto ahí lo veo a la gente, perdón, a Juanfrey poniendo que es un discazo. Es ese disco, como bien dije, que lo conoces después. Claro. Hay muchas otras cosas acá interesantes del disco. Vamos a meternos un cachito en la portada, ¿sí? La portada, por más que parecen, son 20.000 pibes, chicos, ¿no? Son 2 chicos nomás.
¿sí? Son 2 hermanos, ¿sí? Los que forman parte de esa fotografía. Y acá hay un núcleo en los 70. La fotografía la saca, valga la redundancia, un fotógrafo que formaba parte del grupo Hipnosis. El Sí. que les nombré la semana pasada que había hecho la portada Sí. de Dark Side of the Moon. Sí. ¿Sí? Que solía destacarse obviamente por este tipo de fotografía, que no eran portadas normales, no era como una portada No. de esos 4. Pero al haber chicos desnudos, se prohibió en muchos lados. Mm. Inclusive en España sacaron una edición diferente donde la portada del disco era la cara de esos 4, porque no podían permitir que haya chicos desnudos en la portada de un disco, porque decían que era inmoral, obviamente. Uno de esos chicos, el hermano, que no me acuerdo ahora el nombre, terminó siendo un conductor muy importante de la televisión británica de los 80. ¿Sí? Y esta etapa está un poco... Él cuenta el fotógrafo, ¿no? Obviamente modificó los tonos de los colores. Si uno busca las portadas originales son muy lindas porque son tipo 2 chicos arriba de piedras, ¿sí? Con un cielo celeste. Pero esta es la original, ¿o no? Esta es la que original, estamos sí. viendo. Esa es la original. Que en verdad, si vos abrías el Claro. vinilo de Zeppelin, Claro. Con las 2 caras. se desplegaba a lo largo de las 2 caras. Ahí va. ¿Sí? Eso igual se va a depender del país, porque acá, por ejemplo, no vino esa edición al principio, vino una edición mucho más acotada por una cuestión de costos. Claro, pero la primera edición que ellos sacaron era así. Sí, era así. Esa es la de España, Esa. no. ¿Eh? Es una foto nomás, ¿no? ¿O No, la de esa, no, España? esa es una foto. No, la de España... Camarguísima era la portada. Es que si te censuran un disco, tenés que ingeniártelas y hacerlo Claro. rápido. Vos pensás que te mandaban las copias Claro. del vinilo y tenías que sacar la portada enseguida. No podías tener el vinilo ahí Claro, guardado claro, 10 claro, horas, ¿no? Eso podía pasar. Pero bueno, este disco tiene muchos temas que a mí me gustan mucho, que no voy a poder poner porque duran 10 minutos cada uno. Uno es The Rain Song. Que 10 minutos cada uno, dale. Es hermoso este disco, este tema. Y que lo podría dejar entero si fuera por mí. Para llover. 7:40 dura, dale. Sí, por mandale. eso. Para los guitarristas es un dato Claro. muy nerd que esto está abierto, una afinación abierta, hermosa. It is the springtime of my love. The second Hay un dato que anda a chequearlo con Sofovich, ¿no? Los que me gustan. Que Jimmy Page dijo que la inspiración para The Rain Song se produjo cuando George Harrison conoce a John Bonham, el batero de Led Zeppelin, y le comentó que el problema con la banda era que no hacían baladas. ¿Sí? Page tomó eso como un desafío y dijo que el comienzo de The Rain Song sigue las primeras notas de Something de los Beatles como medio Mirá. en joda. Vamos a ver escuchar al principio, para. Está. Sí, sí. Sí, sí. Ay, si te pongo Something ahora, decir puede Sí. ser. No sé, Voto sí, ¿eh? Anda a encontrar Something rápido. Me gusta ese guiño, esa jodita. Yo creo que los primeros 3 cambios de acordes recontra van, ¿eh? Puede ser, no me suena que estén en la misma tonalidad. Bueno, eso puede ser, obvio. Pero bueno, puede haber un guión ahí. Me encanta igual cuando se mezclan estas cosas. Es como se mezclan las bandas. Que en el rock nacional pasa un montón. Ponele que podemos armar tipo 10 bandas con 3 integrantes. O cuando se empiezan a chicanear entre ellos, me parece maravilloso. Pero bueno, este era un detalle que yo haciendo la columna ayer lo leí y dije no puede ser que se hayan... Y que después está la gente que dice, no, pero se le copió a tal, y como que se pelean por ver quién lo hizo antes. Y es como, qué sé yo, capaz una jodita. Sí, y además hay algo muy loco que es que no compartieron en sí época Led Claro. Zeppelin y los Beatles. Claro. Los Beatles se separan en el 68, 69, Sí, terminan de sacar sus discos en el 70, Mm, pero Led Zeppelin el primer disco lo sacan en el 69. claro. No hubo conexión, no hubo correlación, igual sí, obviamente se conocían todos en esa época. Era como curtían el mismo público, la misma gente, se conocían. Sí, pero no muy- son generaciones distantes, digamos. Claro, pero muy loco que no me imagino una charla de George Harrison con John Bonham, ¿me entendés? Claro. Porque John Bonham es literalmente un animal gigante y George Harrison era un hippie, ¿me entendés? ¿Dónde los cruzás? Es la pregunta. Pero bueno, 50 años de House of the Holy, uno de mis discos favoritos de Led Zeppelin, sin duda. Ese disco oculto que todo el mundo debería escuchar de Led Zeppelin, ¿sí? A mí me da flashback de guerra, al decirlo así suena feo, pero no, es un lindo recuerdo de ir en la ruta con mis viejos y que esté sonando rutero. todo.
Y por momentos era como esto de ir, pero aparte, nada, rutas argentinas, que es como derecho, Claro. derecho, derecho y todo de campo, no sé qué, era como, no sé si me quiero matar, no sé si No. esto está buenísimo, y como y es un viaje re lindo, pero yo era pequeña, entonces era como, fuera como muy profundo, como estos temas eran como muy... Over the estás Hills and tocando Far una- Away también te suena Sí. de fondo, ¿no? Si quieres, para la ruta. Y además También. Zeppelin es rutero. O Sí, sea, parece sí. todo es rutero. Sí. Pero este disco tiene un par de temas, pues esto es hiper rotero. Mm. No sé, escuchando nunca supe de repronunciar este tema, pues Dear Maker, que es, hay que agarrar la duda, es la primera vez que una banda rock hace un reggae. Sí, no tengo memoria que una banda rock haya hecho reggae antes de Bueno. este tema. Esto Sí. es 73. 73, sí. No, el reggae ya había nacido. Sí, no, estoy pensando quién pudo haberlo hecho y no creo. No, No. yo te juro que por lo menos de las bandas que yo escuché, no encuentro una que haya hecho un reggae. Led Zeppelin se le animó en el 73 en un reggae con sus herramientas. No, se claro, esperen claro. un Bob Marley, ¿no? Un par de años después iba a ser un rey acá, Donald. Claro, El sí. primer ponele. rey en Argentina. Pero no, escuchando en esos 50 años de House of the Holy hacer nada más un discazo. Aprovechenlo, disfrútenlo y escúchenlo.